Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar con el texto El futbolista. Y para empezar, ustedes me gustaría saber qué piensan de quién es o quién será este futbolista que tenemos acá. ¿Quién puede ser este futbolista? ¿De qué país? ¿Dónde habrá nacido? ¿En qué equipos habrá jugado? Y me interesaría de que pensaran, antes de seguir con el texto, en quién es este futbolista. Para empezar, una vez que ustedes hipotetizaron, voy a leer el texto que acabo de armar. Nació el 19 de mayo de 1979 en Montevideo, mide 1,80 m, pesa alrededor de 70 kilos. En el 2010 jugaba como delantero en el Atlético de Madrid, España, después de su actuación en el Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica 2010, representando a Uruguay, fue nombrado el mejor jugador del torneo, designación que tuvo total aceptación. En 2007, jugando en el Villarreal de Valencia, donde recibió su primera bota de oro como goleador de la Liga Española, y en 2009 le otorgaron la segunda. En el seleccionado uruguayo, en Sudáfrica 2010, este hombre rubio, de cabello largo, ojos azules y excelente estado físico, demostró ser no solo un jugador que lo da todo por su cuadro, sino también, además, dentro y fuera de la cancha, un gran compañero y un excepcional representante de su patria. Bueno, aquí encontramos varias pistas. Vamos a pensar sobre esas pistas. Estoy segura que me van a decir que una de las pistas es la fecha de su nacimiento. Esta pista nos da una idea aproximada de la edad que tiene. Y además, el lugar, que nos dice que el jugador que estamos hablando es uruguayo. Nos proporciona otra pista el siguiente texto, que en el 2010 juega también en el Atlético Madrid en España, pero también juega representando nuestro país el Mundial de Fútbol. Y ahí otro dato que nos da es que este jugador tan importante para nuestro país también fue nombrado el mejor jugador del campeonato. Y este jugador del campeonato, que fue el mejor, les agrego un dato: Uruguay en este campeonato termina cuarto, el mejor jugador del torneo. Además nos da otra información, que también jugó en Villarreal de Valencia y también tiene 2 botas de oro en el seleccionado uruguayo en Sudáfrica, y nos proporciona, por otro lado, también datos físicos. Es rubio, cabello largo, ojos azules, tiene un excelente estado físico y además es un gran compañero y un excepcional representante de su patria, es decir, de nuestro país. Entonces, en este texto tenemos datos de lo que hizo y la importancia de esta persona, y además de aspectos físicos y su carácter. Vamos a avanzar. Pasó su infancia en Montevideo, en una zona residencial de Carrasco. Es el menor de 3 hermanos, en una familia donde el deporte, la vida sana, los valores positivos y la educación, por encima de todo, son parte de la vida cotidiana. De niño, cualquier lugar era bueno para armar partidos de fútbol con los amigos del barrio. La calle era uno de los preferidos. La calzada, con arcos improvisados, se convertía en estadio. Un día, de partido, se apareció un perro, grande como para asustarse un poco, cruza de pastor alemán y lobo, de color marrón, con una boca enorme, feroz, para proteger la comba. Era muy bueno con los jugadores, quienes lo llamaron Cimarrón. Siempre los acompañaba. Nada ni nadie los molestaba cuando Cimarrón estaba cerca.
Próximo al estadio vivía un anciano cascarrabias con su hermoso gato de angora blanco. Un día el gato se metió en la cancha y Cimarrón le mandó 2 avisos. El gato no hizo caso. Al tercero se armó. ¡Madre mía! Se puso a correr como un loco detrás de él por todo el barrio, hasta que lo cazó y lo mató. Nosotros no vimos nada, no pudimos hacer nada, pero sí fuimos conscientes del quilombo que se armó. Aún estoy corriendo calle abajo en busca de mi casa con ese hombre detrás de nosotros. Y eso que no participamos. Fue Cimarrón, el cual, por cierto, corría como si le fuera la vida en ello, delante de nosotros, con ese hombre detrás con un palo en las manos. Encontramos refugio cada uno en su casa, pero el lío fue tremendo. Este texto lo saqué de la biografía de Sebastián Pedroso, que se llama Uruguayo. ¿Adivinaron de quién es? Piensen en las características que le fue dando el video y a quién le llamaban o le cantaban en España uruguayo, uruguayo. Rubio, ojos celeste, jugó el Mundial 10. Yo estoy segura que los varones lo sacaron. Diego Forlán Corazzo. Bien, ¿cómo comienza la biografía? Vamos a ir un poquito para atrás. ¿Cómo comienza esta biografía? Pensemos. Vamos a pensar. ¿Comienza desde la niñez y va hacia la adultez o comienza desde la adultez y va hacia la niñez? Muy bien. Comienza con la fecha de nacimiento. Continúa con la carrera de Diego Forlán como deportista. Hace una breve descripción física del personaje y culmina con su niñez. Ahora bien, ¿qué entienden ustedes por una biografía? Una biografía es un texto cuyo objetivo principal es exponer la vida de un personaje o una persona al público. Contar historias de su niñez, adolescencia, juventud y de las cosas que hizo. Por lo tanto, es un texto expositivo. Expone la vida de una persona. Para exponer la vida de una persona utiliza recursos. Uno de los recursos que vamos a utilizar hoy es la anécdota. ¿Se acuerdan de la anécdota que contó Forlán en su autobiografía? Tiene una intencionalidad narrativa. Vamos a ver por qué. Porque presenta un marco. Recuerden que un día un gato se metió en la cancha y Cimarrón, que era el perro que habían adoptado, le mandó 2 avisos. Al primero el gato no hizo caso, pero al tercero se armó. El marco presenta el lugar, los personajes y el hecho donde sucede la historia. Ahora pasa algo inesperado. Se puso a correr como loco detrás de él por todo el barrio hasta que lo cazó y lo mató. Ninguno de nosotros hubiera esperado que Cimarrón matara al gato. Y eso le trajo graves problemas a los jugadores de la cancha. El desenlace. Todos terminaron en su casa corriendo desesperados para que el anciano no los alcanzara con el palo. Hasta el mismo Cimarrón corrió como si se le fuera la vida en ello. Vamos a pasar ahora a los textos que explican las definiciones. Es otro trabajo que tenían que marcar: de azul los conceptos, de rojo los verbos y de verde el significado, el cuerpo de la definición. Ustedes tenían este texto que hablaba en ciencias naturales, que hablaba de los individuos, las comunidades, las especies y también de las poblaciones. En él tenían que identificar los 4 conceptos fundamentales para poder entender el tema de ciencias naturales y además el significado. Estamos hablando entonces de identificar definiciones. Ahora, por ejemplo, todo ser vivo, independientemente de su complejidad biológica, es un individuo capaz de realizar las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. De azul vamos a marcar el concepto que tenemos que identificar.
En este caso, nuestro concepto a identificar es individuo. Tenemos que definir qué es individuo. La definición no es nada más ni nada menos que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Y el concepto. En este caso, como estamos trabajando ciencias naturales, el concepto es individuo. Entonces, ¿cómo vamos a contestar a la pregunta ¿qué es individuo? Y vamos a contestar es todo ser vivo independientemente de su complejidad biológica. O sea, que vamos a encontrar un verbo que lo teníamos que marcar de rojo. Es. Individuo es. Y luego encontramos el cuerpo de la definición, es decir, el significado, que lo teníamos que marcar de verde. Individuo es, y nos vamos para arriba, todo ser vivo independientemente de su complejidad biológica, capaz de realizar las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Hemos encontrado una definición. Las definiciones, para facilitar su estudio, se componen en conceptos, en este caso, individuo. Verbo, en este caso, es. Y el significado, en este caso, todo ser vivo independiente de su complejidad biológica capaz de realizar las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. El concepto es individuo, el verbo es y el significado es el restante. Vieron que la estructura puede variar. Puedo decir, individuo es todo ser vivo independientemente de su complejidad biológica o todo ser vivo independientemente de su complejidad biológica es un individuo. No importa en el orden en el que aparezcan las partes de la definición, si no se pierde el significado. Acá tenemos la segunda parte del texto que trabajamos, en donde teníamos que encontrar otros conceptos. Por ejemplo, de azul teníamos que marcar el concepto de especie. El concepto de especie. Nuevamente nos encontramos con el verbo. Si nos preguntamos ¿qué son las especies? Vamos a contestar son individuos que poseen similitudes ya sean ecológicas, etológicas, anatómicas, fisiológicas, cromosómicas. Entonces ahí encontramos el cuerpo de esta definición, es decir, encontramos el significado. ¿Sí? Bien, vamos a repasar. Especies es el concepto. Son es el verbo. Individuos que poseen similitudes etológicas, ecológicas, anatómicas, fisiológicas es el significado de esta definición, es decir, el cuerpo. Por otro lado, teníamos otra definición, un tercer concepto, que era el concepto de población. En este caso, el verbo también es conocido, estamos hablando de un verbo compuesto. Y también encontramos el cuerpo de la definición. Vemos que está primero el cuerpo, después el verbo y después el concepto. En el anterior, primero estaba el concepto, después el verbo, después el cuerpo. Vuelvo a repetir, el orden en que aparezca esta estructura no cambia para nada el significado de la misma, el sentido de la misma. Y el conjunto de poblaciones se le llamaba comunidad. Entonces tenemos que encontrar, que ya lo marcamos de azul, el concepto se le denomina es el verbo y lo restante es el cuerpo de la noticia. Por tanto, la definición se compone de conceptos, de un verbo y un significado. A ese concepto generalmente se le relaciona con el verbo ser, estar. Muy bien, chicos, hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase y espero que hayan disfrutado de la videoconferencia.